Okay. Nos habíamos quedado en esta vocal, la habían descrito, si no mal recuerdo, habíamos quedado anterior semicerrada labializada. Como les comentaba en la sesión anterior, es el par labializado de este, que también sería una vocal cardinal, ¿no? Entonces, aquí habría que manejar la vocal cardinal y luego simplemente labializar. Por lo tanto, f. Y como les comentaba, ¿no? La cosa con el francés es que tiene esta característica. De hecho, vamos a ver que prácticamente la mayoría de sus vocales van a ser vocales labializadas. Entonces, hay que aprender a hacer el par no labializado para poder después pronunciar el fonema labializado, ¿vale? De hecho, creo que también habíamos visto la palabra y todo. Vamos con este fonema. Carolina, por favor. Carolina. Posterior semicerrada labializada, ok, pasamos entonces ahora a la línea de las posteriores. Posterior cerrada labializada es la misma que el español. De hecho, si se van percatando, justamente del lado de las posteriores, lo único que hemos identificado han sido vocales redondeadas o labializadas. La posterior cerrada y ahora identificamos la posterior semicerrada labializada. Es un fonema similar al del español. Les digo, el del español está un poquito más abierto, pero más o menos están por la misma, en el mismo modo de articulación. ¿Qué sabemos de este fonema? Bueno, que la parte posterior de la lengua se va a echar hacia la zona de atrás de la boca. Vamos a tener esta posición semicerrada, un poco más arriba de la posición media de la abertura, y va a haber labialización de la vocal. Por lo tanto, en esta palabra vamos a pronunciar bo, o. Vamos a escuchar el fonema. Vocales. Y vamos aquí, ¿no? Media cerrada, semicerrada, perdón, posterior labializada. Entonces, como les decía, tenemos ya la posterior cerrada y la medias y la semicerrada. Y la vamos a ver primero el gráfico. Espérenme. O. Aquí, si ustedes se percatan, está pronunciando la palabra boat. Como ahí hay un diptongo, por eso se ve se escucha de esa manera. Pero justamente tenemos la posición atrasada de la lengua
el rasgo semicerrado, vean cómo la lengua está un poco más arriba de la posición media, y tenemos labialización. Ya ya lo vimos, no vamos a detenernos más ahí. Pasamos al gráfico, ya es lo que tenemos, ¿no? Ay, perdón. La parte posterior de la lengua se echa hacia atrás, en una posición semicerrada de abertura, y tenemos vibración de cuerdas vocales. Lo vamos a tener entonces en palabras como bo, 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 bo. Con el fonema oclusivo sordo, ¿vale? No debería haber ningún problema con este fonema. Vamos con el siguiente. Fabiola, por favor. Central media labializado. No labializado. Exactamente. ¿Cómo? Central media labializado. Labializada. Exactamente. Hay que recordar que en francés esta vocal se va a labializar. Entonces tenemos nuevamente el sonido schwa, aunque en francés se le conoce más comúnmente como vocal muda o vocal de E del femenino, pero digamos en la lingüística y en la fonética general a este sonido se le conoce como sonido schwa. Sabemos que es el sonido más neutral, ya lo hemos revisado, ahorita lo vamos a volver a ver, porque la abertura de la boca es central, es decir, prácticamente la lengua no se mueve, quedamos en una posición central, o la lengua queda en una posición más o menos relajada, la abertura es media y va a haber labialización. En inglés habíamos visto que este sonido era algo similar a sin labialización. Lo único que tenemos que hacer ahora es labializar. Monsieur, 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 monsieur. ¿Sí? Vean, aquí tenemos la convivencia de la vocal que acabamos de ver aquí y esta de aquí. Vocal media, central labializada. Ya saben que este es uno de los fonemas quizá más problemáticos del francés. No lo vamos a ver nosotros en este curso, eso se ve en el siguiente, o por lo menos yo lo reviso en el siguiente curso. Este fonema tiende a desaparecer en la cadena hablada en francés. Y hay reglas muy específicas para saber en qué momento desaparece, bueno, no se pronuncia este fonema. De manera general, por ejemplo, sabemos que en prácticamente todas las palabras, en donde se presupone que este fonema debería de pronunciarse, siempre se cae. Pero hay otros contextos en donde también este fonema se cae, desaparece. Y en muchos sentidos también es un fonema que distingue variantes, porque la variante, justamente en la variante de París, en la variante estándar, es en donde va a ocurrir esta desaparición de la vocal, en donde se van a generar estos contextos en donde no se pronuncia. Pero en muchas de las variantes del sur de Francia, por ejemplo, este fonema prácticamente siempre se pronuncia. Por eso es tan importante tenerlo presente y, bueno, ya ustedes en sus prácticas, etcétera, podrán seguir investigando sobre este fonema. Les digo, en el siguiente curso yo llego a ver esto, pero no sé los otros profesores, pero tiene que ver con esta situación, ¿no? De la caída de la vocal, que es una de las vocales más problemáticas. Quizá no tanto en pronunciación, sino en las reglas que sigue este fonema. Vamos a escucharlo en el banco de datos. En el cuadro de los fonemas vamos a escuchar que se pronuncia con una no labializada, se pronuncia como una no labializada, porque debemos recordar que esta página la creó una persona de habla inglesa. Entonces este fonema no lo va a labializar, ¿vale? Pero sería este.
Les digo, lo único que hacemos después es labializar. También otra de las características que tiene en francés es que al igual que en inglés, justamente por ser una vocal relativamente débil en cuanto a la articulación, es un fonema que no suele aparecer en posición de acento, con acentuación, ¿vale? Suele aparecer en sílabas inacentuadas. También esta es otra de las características por la que desaparece ahí. Por la que suele desaparecer, ¿no? Aquí tenemos esta palabra. Monsieur. 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 Vean la diferencia, ¿no? Aquí se nota muy específicamente. Aquí tenemos la vocal media, monsieur, con esta vocal más cerrada. Monsieur, recuerden, monsieur, 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 Monsieur. 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 Sí, y aquí tenemos la vocal media. Monsieur. Monsieur. La misma pronunciación Monsieur. en Canadá. Monsieur. Vamos a ver el ultrasonido y el gráfico. The boy. The boy. Recuerden esto que habíamos estado viendo. The. Vean cómo justamente la lengua queda en una posición prácticamente neutral, es decir, ni sube ni baja. La lengua queda neutral. La abertura de la boca también es neutral. The boy. The boy. Monsieur. Monsieur. Solamente que en francés le vamos a agregar la labialización, ¿vale? Boy. The boy. The boy. The boy. The boy. The boy. The... Sí, vamos a ver el gráfico que, si recordamos el gráfico era justamente esto, no hay movimiento de nada. El aire sale por la abertura normal. Monsieur, the boy, the boy, ¿sí? Un fonema muy importante existe en otras lenguas, les digo, y justamente por esta característica de que es un fonema en el que no hay movimiento, podemos decir que es una vocal bastante débil en cuanto a la articulación, es que tiene todas las dificultades que suele tener en las distintas lenguas del mundo. Por ejemplo, en francés, este asunto de la caída de la vocal en diferentes contextos, ¿no? Donde no se pronuncia. Vean cómo no quiere decir que no exista, porque va a haber palabras en donde va a aparecer este fonema, sino que va a haber contextos en donde esa vocal se va a caer, por ejemplo, en los femeninos, ¿no? Por eso se le denomina del femenino. Vamos con el siguiente, creo que a Carolina se le fue la señal. A ver, Isaías, por favor, Anterior semiabierta, no labializada, efectivamente, anterior semiabierta, no labializada. Es un fonema que también habíamos visto en inglés, no lo tenemos en español, pero sí lo teníamos en inglés, ¿no? Y justamente, ahorita volvemos a ver esto de las cardinales, pero hay que ir recordando apertura, ¿no? Esta sería la vocal anterior semiabierta no labializada. Más, un poco más abierta que nuestra ¿no? Esta es la vamos otra vez, I, que sería la cerrada, que sería la vocal
semicerrada, y luego tenemos la semiabierta, faire, con la vocal más abierta que de lo normal, ¿no? ¿Qué vamos a encontrar aquí? La lengua va a estar echada hacia adelante, por eso voy articulándola con estas, porque vean cómo si hacemos la pronunciación de esas tres vocales, la lengua se mantiene en la misma posición. Faire, más abierta que nuestra y luego no labializada. Faire, ¿vale? Vamos a escuchar el banco de sonidos. Por eso, este asunto que les comentaba de las cardinales, de verdad, si realmente quieren pronunciar mejor el idioma, no echen en saco roto esto que les comento. Vocales cardinales. Y, si van pronunciando estas, la lengua se mantiene en la misma posición. Y, la lengua sigue echada hacia adelante. Y este sería el fonema semiabierto anterior no labializado, que es el que estamos viendo ahorita. ¿Sí? Con una abertura más grande. Vamos a verlo en el ultrasonido. Vean aquí lo que tenemos, justamente, la lengua está echada hacia adelante, la boca se abre más que en la vocal media, vean si recuerdan esto que habíamos visto, y más que en la vocal semicerrada, bet, es el mismo fonema que tenemos en esas palabras, en bet, men, es exactamente la misma vocal, ¿sí? Solamente que ahora lo vamos a tener en francés y lo vamos a encontrar en palabras como las que les puse aquí. Faire. Vean, ahí está la abertura, ¿no? Faire. ¿Sí? Ahora en Canadá. Faire. Aquí se escucha menos. Faire. Vamos a buscar aquí en Forgo, a ver si hay algunas otras pronunciaciones. Hombre de Francia. Faire. Hombre de Francia, faire. ¿Sí? Con la vocal extremadamente abierta. Ahora, vamos a la siguiente vocal. Les digo, no echen en saco roto lo de las cardinales por lo que viene a continuación, ¿no? Otra vez vamos a tener, ahorita que lo describan, les digo. Vamos con Carolina, este fonema, por favor. Anterior semiabierta labializada. Es decir, vamos a tener ahora el par de la no labializada. Teníamos el fonema no labializado, anterior semiabierto no labializado. Ahora vamos a tener el fonema anterior semiabierto labializado. Si podemos pronunciar el fonema no labializado, lo único que tenemos que hacer es
labializar la pronunciación. Si la vocal anterior era ahora vamos a hacer con la labialización. Tenemos la no labializada, labializamos, que es el fonema que tenemos ahora aquí. Anterior semiabierto labializado. Por lo tanto, vamos a esperar la misma articulación que la vocal anterior, ¿no? Vamos a encontrar que la lengua está echada hacia adelante. La abertura va a ser igual que la vocal anterior, semiabierta, y solamente vamos a aumentar ese rasgo de labialización. Vamos a escuchar el banco de sonidos. Entonces estamos, la vocal cardinal no labializada. Vamos a la vocal labializada. Por eso se escucha así, ¿no? Faire, Vamos a ver el ultrasonido. A ver si está, ¿no? Sí, el ultrasonido sí lo tenemos. ¿Sí? Y vamos con la palabra que sería... Peur. 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 ¿Sí? Vean cómo lo que les comentaba, el francés tiene esta característica muy particular. De todas las vocales que hemos visto, ya llevamos 5 labializadas. Tenemos el par no labializado, la cerrada anterior no labializada, y luego tenemos su par labializado, que sería la cerrada anterior labializada. Después tenemos la vocal semicerrada, la no labializada y la labializada. Si tenemos entonces la siguiente es y luego acabamos de ver la vocal semiabierta y luego su par no labializado. Si la semiabierta es entonces el labializado sería y luego también vimos la posterior y la semicerrada posterior, la cerrada posterior y la semicerrada posterior labializadas. Ya llevamos 5 labializadas y solamente 4 no labializadas, ¿vale? Sí, vamos a ver aquí. Peur. 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 Es como les digo, ¿no? De momento yo siempre recomiendo exagerar la pronunciación, pero evidentemente cuando ya no la exageramos y lo hacemos de manera normal, se escucha menos intensa la vocal, pero es la vocal abierta. Peur, 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 ¿sí? Vamos con la siguiente. ¿Quién me pregunté ahorita? Carolina, ¿no? Fabiola, por favor. Sí. Posterior semiabierta labializada. Posterior semiabierta labializada. Otra labializada. También es un fonema que ya habíamos encontrado en inglés. No lo tenemos en español porque les digo, la vocal del español está entre la semicerrada y la semiabierta, la O.
Pero aquí sí tenemos que hacer distinción y por eso era tan importante esto de las cardinales. Si podemos ir manejando esto, ya sabemos cómo se pronuncia esto. Tenemos U, O, O, U, O, O, U, O, O, porque hay que abrir un poco más y hay que mantener la posición de la lengua posterior. U, O, fur, fur, fur. Vamos a revisarlo ahorita, pero entonces, ¿qué vamos a esperar? La parte posterior de la lengua se va a ir hacia la zona de atrás. Vamos a tener la misma abertura que teníamos en esta vocal, solamente que con la lengua echada hacia atrás, y vamos a tener el fonema labializado, otro labializado. Posterior semiabierto labializado. Fur, fur, fur. Vamos a revisar los tres. Posterior cerrado. Posterior semicerrado. Y posterior semiabierto. For. Vamos a verlo en la palabra. Fort. For. Fort. For. Fort. Fort. For. Fort. Fort. Vean, no es for, con la vocal cerrada, porque eso sería la vocal cerrada. For, es for, con la vocal semiabierta. Fort. For. Fort. ¿Sí? Vamos a ver el ultrasonido. Vean, ¿no? Por ejemplo, aquí nos subrayan las vocales en inglés. Vean cómo en inglés prácticamente no hay labializadas. Las únicas labializadas son estas de acá. U, O y O. U, O, O. Pero en francés ya vimos varias, ¿no? Aquí no tenemos esa característica. Oh. O, 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 U, O, for. Oh. Oh. O, Oh. ¿sí? Oh. Y aquí es lo que tenemos, la parte, si ven detenidamente el video, la parte posterior de la lengua va hacia atrás. Vean cómo la lengua está en una posición muy baja porque se está abriendo la boca más que en la media. Y tenemos la labialización. Oh. ¿Sí? Es un fonema que no es tan complicado para nosotros porque nuestra vocal del español está más cerca de esa vocal. Pero de todos modos hay que tratar les digo, de practicar esto de las vocales cardinales porque eso ayuda mucho. Vamos con esta otra. Isaías, por favor. Anterior abierta, no labializada, exactamente. Como les había comentado, este fonema, por ejemplo, en inglés lo tenemos en diptongos, ¿no? Incluso en la presentación les coloqué una diapositiva de más en inglés, justamente para hablar de esta vocal. En inglés lo tenemos en diptongos, como en time, por ejemplo, ¿no? Time, time,
time. Ahí tendríamos esta vocal. En español, como yo les comentaba, nuestra vocal no es esta. Nuestra vocal se parece más a la vocal central. Por lo tanto, este fonema en realidad no lo tenemos en español. Lo único que hay que hacer es un poco ir siguiendo la lógica. Si era I, y ahora vamos a abrir completamente la boca, entonces esta vocal va a ser fam, ¿sí? Ahí, en esa zona, como ustedes pueden ver en la tablita, hay que tener mucho cuidado, porque luego tenemos la vocal media abierta, que es la que sería la del inglés como en man. Tenemos man, y luego tendríamos esta vocal de fam, man, men. ¿Sí? Cuando uno lo va practicando, va acostumbrando su boca a estas articulaciones y es mucho más fácil articularlas. Pero sí es necesario que vayan esquematizando, vamos a decirlo así, su boca para poder pronunciar estas vocales. Vamos a ver en el gráfico qué es lo que vamos a esperar. Si es una anterior, la lengua va a estar echada hacia adelante, como en la I, en la E y en la E. La lengua va a seguir en la misma posición. I, a. La lengua sigue echada hacia adelante. Se va a abrir completamente la boca, y no va a haber labialización. Vamos a la tabla. ¿Sí? Vamos a ver estas tres que son importantes distinguir. Semiabierta. Media abierta. Abierta. Si ustedes se percatan, un poco podemos escuchar un sonido con un ligero, algo así como si estuviéramos gangosos, vamos a decirlo así, en esta vocal media abierta. ¿Sí? Esta vocal no la tenemos en español, la nuestra se acerca más a esta. Esa es más cercana a nuestra vocal, ¿vale? Entonces hay que tener cuidado con esos fonemas de allá abajo. Sobre todo con estos fonemas de aquí abajo hay que tener mucho cuidado, porque en esta zona nosotros solamente tenemos como referencia nuestra A. Entonces, para nosotros prácticamente todos los fonemas que aparecen aquí los podemos llegar a confundir con una A. Entonces hay que tener cuidado con esta parte. Aquí nos están pronunciando la palabra man. Está pronunciando otra pronunciación, porque no está diciendo man, está diciendo man, con la lengua echada hacia adelante, pero con esta abertura completa, ¿vale? Vamos a escuchar la palabra. Thumb. De hecho, por eso tiene esta pronunciación tan característica. Thumb, porque la lengua está hacia adelante. Thumb. Escuchen. Thumb. ¿Sí? Vamos a ver aquí.
Femme. 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 ¿Sí? La variación con relación a nuestra vocal es ligera, pero es perceptible. Con la práctica se puede escuchar y lograr, ¿no? Vamos con el siguiente fonema. Carolina, por favor. Posterior abierta no labializada, efectivamente. Otra no labializada, posterior abierta no labializada. Otro fonema que no tenemos en español. Lo habíamos visto en inglés, ¿sí? ¿Qué vamos a esperar aquí entonces? La lengua va a estar echada hacia atrás, va a tener la misma posición que U, O, va a tener exactamente la misma posición, la lengua hacia atrás. Se va a abrir completamente la boca y no va a haber labialización. Teníamos U, O, A, 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 ¿sí? Vamos a escucharla en el en el en el banco de sonidos. Posterior abierta no labializada. Obviamente aquí nos pasamos de las labializadas a la no labializada. Recuerden que incluso en términos de las vocales cardinales así era. En las vocales cardinales considerábamos la U, luego la O, luego la O y luego la A, la no labializada, ¿sí? Aquí era un poco el conflicto con esto de las cardinales. Pero tenemos la no labializada. Vamos a escuchar entonces todas las posteriores. No sé por qué sigue poniendo esa. Me sigue poniendo la misma palabra, no, esto no funciona aquí. A ver. ¿Sí? También para los franceses, en muchos sentidos, algunos de estos fonemas también son problemáticos. Nosotros ya no vamos a ver eso, pero se han perdido distinciones con relación a este tipo de fonemas que aparecen abajo del cuadro de vocales, porque justamente como están muy cerca en la articulación, vean, es difícil en general mantener las distinciones tan finas cuando la articulación está muy cerca. Pero en algunos casos se mantiene, ¿no? Aquí es donde se escucha más en el francés de Canadá. Aquí en el de Francia
se escucha más parecido a esta vocal de acá. Am. Am. ¿Sí? En la pronunciación de Francia se parece más a esa. Y en la de Canadá sí es la posterior. Am. 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 Sí. Entonces hay que practicar esas vocales y sobre todo por lo que viene después, ¿no? Ya acabamos las vocales orales, entonces vamos a pasar ahora sí a las vocales que suelen causar más problemas en francés, que serían las vocales nasales. Si ya de por sí tenemos complicaciones con las vocales originales, bueno, las vocales orales, vamos a decirlo así, por el asunto de labializado, no labializado. Vean cómo es relativamente simple. Sí, aprendemos los puntos de articulación, modos de articulación y nos vamos familiarizando con las vocales cardinales. Etcétera, ¿no? Vamos simplemente haciendo los pares. Etcétera. Pero ahora nos vamos a encontrar con la siguiente dificultad, porque vamos a tener también vocales nasales, y en muchos sentidos las vocales nasales también se derivan, vamos a decirlo así, de las vocales orales. Vamos a tener entonces la primera, que sería esta, vamos con Fabiola, si no me equivoco. Sí, voy. En realidad está fácil la descripción, chicos, ¿eh? Recuerden que nada más le tenemos que agregar un rasgo, porque eso ya me las dijeron. La vocal ya me la habían descrito. ¿Cuál es la vocal? Porque este símbolo así como tal no lo van a encontrar en la tabla, ¿eh? Es un anterior semiabierto, no labializado, ¿Qué más? Descendente. ¿Ese diacrítico es descendente? Chécalo bien, velo bien. Además hay que recordar algo. Estamos viendo las vocales que... Fabiola, las vocales que... Descendente, ascendente. Las vocales nasales. Recuerda, si buscas, es que tú estás buscando en donde están los suprasegmentales, los tonos, pero si ves bien la virgulilla es una curva, no tiene piquitos ni nada, y todos los símbolos de ascendente y descendente son angulosos, es decir, terminan en ángulos, no terminan en curvas. Este símbolo lo vas a encontrar en donde dice articulación secundaria, debajo de menos labializado, más labializado va a aparecer el símbolo de la nasalización. Entonces, ese símbolo, que es el símbolo de nuestra ñ,
va a ser el símbolo de la nasal o de la nasalización. Vamos a tener entonces una vocal anterior, semiabierta, no labializada, nasal. Si hemos hecho el trabajo correctamente hasta aquí, si se dan cuenta, la única dificultad es que esta vocal, que ya la vimos anteriormente, la tenemos que convertir en nasal. Si esta vocal se pronuncia E, entonces la nasal va a ser ON, FON, 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 E. Recuerden que teníamos I, ON, FON, FON, FON. Desgraciadamente, nosotros aquí no tenemos en los cuadros del AFI, pues la representación de estas vocales. Por lo tanto, en realidad no tenemos algo que nos guíe para su pronunciación. Vamos a escuchar solamente este fonema. Luego hay que nasalizarlo. En un principio yo recomiendo mucho que lo exageren. Hacerle aventar, imaginarse aventando el aire hacia la nariz. Oh, 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 oh. Es la única manera en la que lo podemos explicar en términos articulatorios, porque no tenemos aquí la imagen. Vamos a escuchar la palabra. Fan. Thumb. Fan. Thumb. Es que esta es la de Canadá. Fur. Thumb. Fur. Fur. Thumb. Vean, obviamente aquí ya sin la exageración. Thumb. Fur. Thumb. Fur. Thumb. Fur. Por eso tiene esto como que suena como una A. A nosotros nos suena como una A, pero es en realidad, esa característica lo otorga la nasalización. Porque si ustedes pronuncian estos vocales se van a dar cuenta. Tenemos nasalizamos y se va a escuchar inmediatamente como una A. No, perdón. Se me fue. Pero sigue siendo esta vocal. Fon, Fur. fon, Fur. fon, Fur. fon. Fur. 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 Fon, Fun. fon, Fun. fon. ¿Sí? Obviamente ya en el habla normal la nasalización no se escucha de manera exagerada, pero no es lo mismo pronunciar fon que pronunciar fe. Sí, inmediatamente salta a la vista la nasalización, aunque sea muy poco perceptible para nosotros, ¿no? Ahí está la nasalización. Vamos a ver todas las vocales nasales, vamos a ver un video. El video está en francés. Entonces, viene subtitulado en inglés. Espero que no haya ningún problema en este sentido, en donde se habla un poco sobre estas vocales, ¿no? Pero primero vamos a terminar la presentación y ahorita ya pasamos al video. Entonces tenemos anterior semiabierta no labializada nasal, por lo tanto, Isaías, esta sería...
anterior semiabierta labializada nasal. Este fonema se los estoy poniendo porque de manera tradicional, vamos a decirlo así, este fonema se sigue considerando parte del inventario de fonemas del francés. Lo cierto es que este fonema en el francés actual estándar ya no se distingue de este. Es decir, este y este fonema suelen ser alófonos porque ya las personas no lo distinguen. Primero porque vean, estamos en el modos y puntos de articulación exactamente iguales. Lo único que va a cambiar en esta vocal es que esta vocal se va a labializar y se va a nasalizar. Esta sería una vocal muy complicada para nosotros porque primero tenemos que dominar la oral. Si dominamos la oral, ahora tenemos que labializar, lo que habíamos visto hace un rato. Perdón, y ahora tenemos que nasalizar. Parfum, 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 ¿sí? Esta vocal en ese sentido es muy complicada, porque tenemos que primero dominar el par oral, después labializamos y entonces agregamos la nasalización. Recomiendo practicarla, sí, pero también hay que tener en cuenta, como les digo, que es una vocal que está comenzando a perder distintividad. No en todas las variantes, pero en la variante estándar que ustedes están estudiando, esta vocal ya no es distinguible con relación a esta. Es decir, por ejemplo, en una palabra como parfum, vamos a poder encontrar parfum o vamos a poder encontrar parfum, 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 con la vocal anterior semiabierta no labializada nasal. Se puede pronunciar parfum o parfum. Parfum, esa sería con la labializada, o con la no labializada sería parfum, fum, fum. Y los franceses, en realidad, les digo, los de la variante estándar, ya no distinguirían la existencia de este o este fonema en una palabra como esta, ¿no? Sino que prácticamente todos los contextos en donde anteriormente aparecía este fonema, ellos ya meten este de aquí, porque es mucho más fácil y ya esto no pierde distintividad. Entonces, se las pongo porque de manera tradicional en algunos casos la van a encontrar, incluso en el video que vamos a ver, van a ver que este fonema lo siguen contemplando, pero en la actualidad, en la variante francesa, este fonema y este fonema ya no tienen esa distintividad. Ya los hablantes no perciben la diferencia entre este y este, ¿vale? Repito, no tenemos audio para esta vocal nasal, solamente vamos a escuchar el oral. A partir del oral nasalizamos. Si el otro era este va a ser y esta sería la distinción entre estas dos, ¿no? Vamos a ver la palabra. Aquí todavía la van a encontrar transcrita de esta manera. Parfum. Pero vean cómo en la pronunciación del hablante ya no se escucha la labialización. Parfum. Parfum. Parfum, 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 con la vocal no labializada. Parfum. Parfum. Vamos a escuchar si en Canadá se escucha. Parfum. Parfum. Tampoco. Parfum, parfum, parfum. Ya no se escucha. Parfum, parfum. Esa ya no es la pronunciación. Parfum. Parfum. Pero vean cómo aquí todavía nos presentan este símbolo, ¿no? El fonema labializado con el símbolo de la nasalización. Entonces hay que tener cuidado con ese fonema porque les digo, ha perdido distintividad, pero todavía se considera o lo ponen en las transcripciones fonéticas. Vamos con el siguiente. Carolina, por favor.
Carolina. Este fonema también lo acabamos de ver en las orales, ¿eh? Nada más es recordar. Si tienen ahí su tabla, ustedes ahí están coloreando los fonemas y teóricamente sería rápido distinguir este. Carolina. ¿No? Fabiola. Sí. La posterior semiabierta, labializada, nasal. Posterior semiabierta labializada nasal. Otra vez nos encontramos, como en el caso anterior, una vocal que tenemos en la parte oral. Entonces, si podemos pronunciar la oral, vamos a poder pronunciar la nasal. Posterior semiabierta labializada. Ya sabemos que la lengua va hacia atrás. Tiene la misma abertura que la vocal E, solamente que ahora la lengua se va a echar hacia atrás. Labializada. Ahora solo nasalizamos. Pasamos de O a son, que es, en este caso tendríamos el pronombre son, con la vocal nasal. Repito, no la tenemos en el cuadro de manera nasal, vamos a escuchar la oral y luego escuchamos el audio del nasal. No, este no es. Son. 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 Vamos a escuchar también aquí. Seis pronunciaciones. Son. 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 ¿Sí? Son. 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 Vean cómo es la vocal posterior, ¿no? Son, son. Si le exageramos en un primer momento, son, ¿sí? Esta vocal, evidentemente, a diferencia de la anterior, pues no ha perdido distintividad, entonces en este caso sí, es recomendable, sí o sí, practicar la vocal oral y luego su par nasal, porque esta vocal presenta distintividad en francés, entonces sí es necesario manejar este fonema, ¿vale? Por último, tendríamos ahora este. Isaías, por favor.
posterior abierto no labializado nasal. Exactamente, a diferencia del par oral que les comentaba, que habíamos visto, este fonema, como les comentaba en esta diapositiva, pierde distintividad frente a es decir, como que ya no es tan fácil para los franceses distinguir entre este y este fonema, ¿vale? Porque también ahí, digamos, está sucediendo un poco lo que ocurre entre entre este y este fonema. Pero el par nasal de esta vocal sí presenta distintividad. Aquí sí o sí también se tiene que manejar esta vocal. Tenemos una vocal posterior abierta, no labializada. Sabemos que en este sentido la pronunciación de esta vocal sería algo como ah. Nasalizamos. Y lo vamos a tener en palabras como don, don, don. Vean cómo no es lo mismo que son, don, son, don, con una vocal más abierta. Tenemos don. Es una vocal que no tenemos en español, les digo, entonces es importante su práctica. Primero escuchamos la vocal oral. Nasal. Y lo vamos a tener en palabras como esta. Don. Obviamente ahí ya sin la exageración, ¿no? Son, don. Y luego la palabra que teníamos anteriormente con son. No son las mismas, vean, la distinción es para nosotros puede llegar a ser mínima, pero está ahí. Que sería la abierta, la vocal abierta, semiabierta anterior, perdón, la vocal posterior semiabierta, y la vocal posterior abierta, don. ¿Sí? Entonces, en realidad, si vemos desde un punto de vista objetivo, digamos, las vocales nasales, solamente tendríamos 3 vocales nasales importantes en francés. La cuarta, les digo aquí, más que nada porque conozcan este fonema, existen algunas variantes, pero en la variante estándar ya no es distintivo. Por lo tanto, en términos reales, en el francés estándar vamos a tener solamente 3 vocales nasales. La anterior semiabierta no labializada nasal, la anterior semiabierta labializada nasal y la posterior abierta no labializada nasal. ¿Vale? Pero es importante contemplar las 4 vocales porque, les digo, en algunas variantes existe la distintividad con este fonema. Este fonema es funcional en algunas variantes todavía. ¿Qué es lo que debemos tener en cuenta en esta presentación que acabamos de ver? Vimos varias cosas, pero creo que lo más importante sería esto, ¿no? Recordar el asunto de R, del fonema uvular, que en términos generales ustedes pueden encontrar esta representación. En casos muy particulares pueden incluso encontrar esta, pero hay que tener en cuenta que a pesar de que podemos encontrar pronunciaciones de esta naturaleza como rouge o rouge, no
se refieren a pronunciaciones de la variante estándar. La pronunciación de la variante estándar sería con este fonema. Rouge, 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 rouge. Pero generalmente no se pone este fonema en las transcripciones. Ahora bien, los pongo entre corchetes porque hay que recordar que estos son variaciones alofónicas del fonema. Es decir, vamos a poder encontrar las tres pronunciaciones en el francés, pero solamente nos vamos a centrar en la última porque es la pronunciación de la variante estándar. Rouge, 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 rouge. No rouge ni rouge, sino rouge, 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 ¿vale? Para que tengan esto en cuenta y lo trabajen. Ahora, vamos a ver ahorita lo de la tarea que van a hacer para esta presentación, pero recordar que estos son alófonos, es lo mismo que ocurría con el inglés, ¿vale? Entre el fonema r, el fonema r y el fonema r. No pronunciamos red ni red, pronunciamos red en la variante estándar, pero como les comentaba también en inglés, bueno, ocurre que hay variantes en donde se pronuncia red, como en Escocia. Estamos ante variantes alofónicas. Por lo tanto, esto no tiene que ver con los diacríticos. Aquí solamente estamos hablando de variaciones alofónicas, pero se los pongo aquí en tener en cuenta porque es importante que ustedes vayan viendo estos detalles, porque en sus prácticas ustedes se van a encontrar que una palabra como rouge va a estar transcrita en el diccionario, por ejemplo, Word Reference, con este fonema, pero la pronunciación no es esta, ¿vale? La pronunciación es con esta, rouge, ¿no? Rouge. Ahora, en términos de diacríticos, lo que sí hay que recordar es el diacrítico de la nasalización, el que estamos viendo aquí, porque es importante para el francés. En francés, este símbolo va a aparecer sí o sí porque es un símbolo de distintividad, es decir, las vocales nasales están funcionando como fonemas propiamente dichos, generan contraste funcional entre palabras. Por lo tanto, aquí el rasgo de nasalización es un rasgo fonológico, no es un rasgo solamente fonético o de alofonía, sino es un rasgo fonético. Ellos perciben la nasalización en la vocal y si no está la nasalización y la palabra tiene un par mínimo, vamos a inducir a confusión en lo que estamos diciendo. Después tenemos el símbolo del alargamiento. Aquí no lo vimos, pero es importante que lo consideren porque va a haber variantes en donde el alargamiento todavía va a presentar distintividad. El alargamiento era un rasgo fonológico, del francés estándar, en el sentido de que, pues, el francés, que al igual que el español, aunque el español lo perdió de manera más rápida, el francés hereda del latín el alargamiento de vocales. Y fue funcional durante mucho tiempo, pero en el francés estándar de París, el alargamiento ya no presenta contraste funcional. Les pongo este símbolo porque es muy probable que en algunos diccionarios se puedan encontrar este símbolo de alargamiento. Y hay que tener mucho cuidado porque en la variante de Quebec, es decir, en la variante canadiense, el alargamiento sigue presentando contraste funcional. En el francés de París ya no, pero en el francés de Quebec sí. Entonces, si queremos a lo mejor estudiar la variante quebecuense o quebecuense del francés, necesitamos manejar alargamientos, porque en esa variante sí el alargamiento sigue presentando contraste funcional. Si una palabra se pronuncia con una vocal corta, va a significar una cosa. Si se tiene que pronunciar con una vocal larga, va a significar otra cosa. En el francés de París, esto ya no ocurre, ¿vale? Entonces, se los pongo solamente como dato, pero no lo vimos necesariamente aquí porque aquí estamos ante la variante estándar parisina, en donde ya el alargamiento no tiene contraste funcional, ¿vale? Ok. No sé si tengan alguna pregunta hasta aquí con relación a lo que vimos sobre los fonemas del francés. ¿Todo claro hasta aquí? ¿Ya más o menos tenían claro el inventario fonético del francés o hasta ahorita lo están viendo?
Sobre todo me interesa saber esto porque a lo mejor igual ya ustedes tenían como estas referencias de las vocales y todo eso, o si más bien es la primera vez que tienen este acercamiento. Con relación al francés, evidentemente. ¿Nada? Bueno, pues entonces vamos a ver el video del que les hablé de las vocales. Les digo, viene en francés, tiene una pequeña traducción en inglés, pero está muy abajo, ¿vale? Me dicen si se escucha bien. Esperen un momento, que tengo que compartirlo con el audio. Bonjour les amis, aujourd'hui nous allons vous parler des voyelles nasales. D'abord, qu'est-ce qu'une voyelle nasale? C'est une voyelle que l'on prononce en faisant passer l'air par la bouche comme pour toutes les autres voyelles. A, E, E, I, O, OU, U. Mais on fait aussi passer l'air par le nez, comme dans certaines consonnes, comme N et M. Les voyelles nasales combinent donc la nasalité des consonnes M et N et l'oralité des autres voyelles. Il y a 4 voyelles nasales en français. Le ON se prononce en arrondissant la bouche, comme pour le O, mais en laissant passer l'air par le nez. Non? Si, c'est bien ça. Ah bon? Son orthographe est facile. ON ou OM lorsque la voyelle suivant la voyelle nasale est un P ou un B. Tu veux du concombre? Le AN se prononce la bouche très ouverte, comme pour un A, tout en laissant passer l'air par le nez, comme pour un N ou un M. J'ai plus 30 ans. Aquí le voy a pausar porque es importante ver esta parte de aquí, ¿no? Vean cómo en la transcripción que nos ponen aquí al principio, la transcriben con esta vocal, pero esta vocal no es la nasal, recuérdenlo, esta no es. Esta es la vocal abierta anterior no labializada. Ya después, cuando pasa la descripción, aquí ya nos la transcriben de forma adecuada, que sería la vocal posterior abierta no labializada. Ojo aquí. Ouverte, comme pour un A, tout en laissant passer l'air par le nez, comme pour un N ou un M. J'ai plus 30 ans. Évidemment, c'est un peu exagéré. En contexte naturel, ça donne ça. Différence entre les Français et les Allemands. Wow. On va danser, on va manger, on va fêter. Este video se los voy a volver a subir, pero es importante que igual, bueno, lo voy a subir a la plataforma para que lo vuelvan a ver. Aquí nos están señalando en mayúsculas la parte en donde aparece la vocal nasal. Entonces, vamos a escuchar el audio otra vez para que vean dónde aparece la vocal nasal y ahí es donde tenemos este fonema, ¿vale? Voy a abrirlo nuevamente. Différence entre les Français et les Allemands. Wow. On va danser, on va manger, on va fêter. Voilà. Ce son s'écrit souvent AN ou AM. Il faut changer l'ampoule.
J'ai pas pu m'en empêcher. Vous remarquerez que la règle du M devant un B ou un P s'applique aussi avec cette voyelle nasale. Par exemple, il n'y a pas de limitation de vitesse en Allemagne. Pamplemousse, c'est un agrume qui ressemble à une orange, en plus gros et en plus orange. Le 1 se prononce en étirant la bouche, comme pour un I, tout en laissant passer l'air par le nez. Très bien, Juan. Très bien. Et les copains, si vous voulez devenir membre d'Easy French, rendez-vous sur notre page Patreon. Y, por ejemplo, las palabras en donde a mí más me resaltó, por ejemplo, cuando el primer hablante dice allemand, hablando de los alemanes, dice allemand, allemand. Y aquí, por ejemplo, cuando dicen très bien, très bien, très bien, bien. Vean cuando ponen bien, la vocal está adelante. Sería la vocal anterior abierta. Bien, bien, très bien. Y cuando dice allemand, alemán, alemanes, la vocal se va hacia atrás, prácticamente toda la boca se hueca y decimos allemand, allemand. Bien, nous avons plein de surprises pour vous. 1 s'écrit de beaucoup de manières. IN comme dans vin ou crétin, ou IM devant un P ou un B comme dans impossible ou imbécile. Mais il peut aussi s'écrire AIN. Voulez-vous du pain? On peut même l'écrire. Como ahí dice pan, 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 no dice pon ni dice pon, dice pan, pan. Regresamos a esta parte. Pain? On peut même l'écrire. Voulez-vous du pain? On peut même l'écrire EIN. Les boulangeries, tout ça, c'est la vie un peu. Hein. Ouais, c'est historique. Hein, Attention, il y a aussi l'orthographe EN, qu'il ne faut pas confondre avec le son en. J'apprends l'italien. J'apprends l'italien. La diferencia aquí muy nítida. Van a escuchar primero dice italiano y ahí dice es incorrecto, dice italiano. Eso es incorrecto porque lo estás pronunciando con esta vocal. Tienes que pronunciarlo italiano, italiano, italiano. Italien. J'apprends l'italien. J'apprends l'italien. Il y a aussi l'orthographe EN, qu'il ne faut pas confondre avec le son en. J'apprends l'italien. J'apprends l'italien. Et enfin, beaucoup plus rarement, on peut voir l'orthographe YN ou YM comme dans sympa ou synthétique. C'est très joli, c'est très sympa, on peut bien faire la fête. Ça a l'air fort sympathique. Et enfin, il y a le 1 que l'on prononce en avançant la mâchoire, tout en laissant passer l'air par le nez. Mais attention, il est possible qu'en écoutant des francophones, vous n'entendiez pas la différence entre le 1. Aquí es lo que les estaba comentando, ¿no? Vean otra vez lo que dice aquí. Dice, pero sé cuidadoso porque sucede que cuando se escucha o escucha una persona que habla francés o una persona de origen francés que habla evidentemente francés. Qu'en écoutant des francophones, vous n'entendez ellos o tú no vas a notar la diferencia entre. Pas la différence entre le 1. Entre la 1 de vin y la 1 de humble. Porque en el francés de París ya no hay distintividad entre estos dos fonemas. En Francia, París específicamente se van a pronunciar igual. De vin et le 1 de humble. Parce que c'est quand même un des sujets clivants entre Parisiens. Par exemple, pour dire 80, c'est un décompte un peu bizarre. Oui. L'orthographe de 1 est facile. Soit UN, soit UM, lorsque la lettre qui suit est un B ou un P, ou plus rarement, lorsque la nasale termine le mot. J'adore le parfum. C'est tout pour la théorie, les amis. Se lo pronuncia con la vocal labializada, incluso se nota en los labios. Parfum,
Parfum. Parfum. C'est tout pour la théorie. J'adore le parfum. Le parfum. Pero en el francés estándar ya no se pronunciaría parfum, se pronunciaría parfum, parfum, sin la labialización. Parfum, parfum. C'est tout pour la théorie, les amis. Maintenant, on passe à la pratique. Écoutez attentivement les mots et phrases que l'on va prononcer et essayez de trouver quelles voyelles nasales ils contiennent. Un enfant chante. Ils sont sympas. Vamos a hacer otro ejercicio nosotros. Entonces, este video, les digo, se los voy a subir para que ustedes lo vuelvan a checar. Si es que les interesa, me parece interesante porque ahí les están diciendo lo que yo les estoy diciendo con la presentación y todos los audios, pero digamos ya de una manera mucho más gráfica, con audios de hablantes nativos, en donde se puede notar lo que hemos estado hablando, ¿no? Los rasgos característicos de las nasales y sobre todo este asunto de pérdida de distintividad entre el fonema labializado y no labializado, semicerrado, ¿vale? Ok, no tienen entonces ninguna pregunta ya con relación a esto, ¿verdad? Vamos, entonces, solamente les voy a dar los avisos que para ya cerrar ahora sí definitivamente con la presentación, vamos a hacer un ejercicio, aunque creo que no nos va a dar tiempo de hacerlo como me gustaría. Igual se los dejo de tarea, aunque ya no lo vamos a revisar porque ya el tiempo nos está comiendo, pero es importante para que ustedes vean un poco la utilidad de la fonética, ¿vale? Primero los anuncios. Van a encontrar en la parte de entregables y tareas ya el entregable número 4. Ay, déjenme poner mi... Que, como les comenté en un principio, va a ser otra vez la simplificación del AFI. Ya les califiqué el anterior, les digo, vi varios errores, entonces lo califiqué justamente para que tuvieran como referencia ese trabajo y pudieran mejorar en este segundo trabajo. Se los estoy pidiendo hoy y la fecha límite de entrega va a ser el 7 de abril del 2022, antes de las 12 de la noche. Entonces tienen más o menos 7 días para poder entregar este trabajo. Que teóricamente ya no debería costar trabajo porque ustedes teóricamente también fueron haciendo el ejercicio de colorear los fonemas. ¿Qué es lo que vamos a realizar? Presentar el inventario de fonemas del francés trabajados en las sesiones correspondientes en una versión simplificada del AFI, Alfabeto Fonético Internacional, ¿no? Versión simplificada. En general lo hicieron bien, solamente afinar los detalles que les comenté en la respectiva tarea. Considerar, las consonantes del francés deben presentarse en una tabla similar a la del AFI, solo que en una versión simplificada, es decir, considerando los puntos y modos de articulación relevantes para el francés. Y en este sentido, que quede muy claro estos 3 elementos de descripción: modo, punto de articulación y el rasgo de sonoridad y sordez, porque por ahí falló esto también en las vocales con el rasgo de labialización. Las vocales del francés deben presentarse en un trapecio similar al del AFI, solo que en una versión simplificada, es decir, representando solo las vocales del francés. Considerar incluir los fonemas semiconsonánticos y las vocales nasales, pero que quede muy claro, estos son fonemas semiconsonánticos, no son porque no son consonantes como tales. Como lo hemos visto, tienen una característica muy particular. Y las vocales nasales, que quede claro, las vocales nasales son estas. ¿Cómo las van a acomodar? Esa sería como un poco la dificultad de la tarea, ¿no? ¿Cómo representarías estas últimas? ¿Cómo representamos las vocales nasales? Porque si se dan cuenta, en el AFI no tenemos ninguna vocal nasal representada. Entonces,
¿Cómo las representamos en un trapecio para el francés? Porque en francés las tenemos que representar, porque son fonemas propiamente dichos. Entonces, los tenemos que incluir. ¿Cómo los incluimos? Incluir alguna referencia a los signos diacríticos relevantes para el francés. Aquí recordar lo que les dije al final de la presentación. No todo lo que les pongo en tener en cuenta se refiere a símbolos diacríticos. Recuerden que tanto consonantes como vocales tienen 3 rasgos, por lo que es necesario que quede muy claro cómo están representados estos 3 rasgos. El AFI es muy claro con relación a este aspecto. Y aquí les agregué esto último para un poco especificar mucho más lo que se necesita en la tarea. Imaginen que su tabla la va a utilizar un estudiante del francés como segunda lengua al que le interesa conocer el sistema fonológico de dicha lengua. Hagan de cuenta que ustedes les pidieron hacer un inventario de fonemas para un diccionario del francés. ¿Qué es lo que tenemos que incluir? Por lo tanto, su tabla debe contener la información necesaria para que le sea de utilidad al estudiante interesado. Si no le dan la información necesaria, la tabla no sirve porque no funciona para hablar sobre los fonemas de esta lengua. Necesitamos una simplificación que sea útil, que me permita articular el fonema y reconocer los fonemas, ¿vale? Entonces, tratar de pensar en esto, que es todo lo que tendría yo que incluir para que le quedara claro a la persona que lo lee, que estos son los fonemas del francés y cómo tiene que pronunciarlos o cómo tendría que interpretarlos en dado caso de que hubiera transcripciones fonéticas. Importante, debido a que es una simplificación del AFI, la extensión ideal del trabajo es de una cuartilla, el AFI está dibujado en una hoja, aunque pueden utilizar 2, el trabajo se puede hacer a computadora o a mano, dependiendo de la creatividad que ponga el alumno en el dibujo de sus esquemas. También pueden utilizar colores, aunque estos deben tener alguna justificación, es decir, utilizar los colores para representar algún aspecto relevante de la descripción fonética. Son las mismas instrucciones que en el anterior aquí, ¿no? Se pueden subir, por tanto, escaneos o fotografías de los inventarios. En uno u otro caso deben verse con claridad el texto y los símbolos fonéticos correspondientes. Intentar la mayor claridad posible. Si sus inventarios no se pueden comprender con la misma facilidad que el AFI, serán evaluados con un bajo puntaje. Aquí, ojo, porque estos también se los puse en el anterior y como que se pasaron esta instrucción de lado y en algunos casos muy específicos de la tarea no había claridad en este aspecto, ¿vale? Evaluación, aunque el trabajo se calificará de manera orgánica, es decir, se evaluará que el alumno maneje adecuadamente el AFI y en consecuencia sepa simplificarlo para representar los fonemas del francés, se considerarán los siguientes aspectos bajo un puntaje que se indique en la zona de comentarios. Prácticamente son los mismos, a excepción de uno. Precisión de la representación con respecto al AFI, un punto, es decir, qué tan precisa es su tabla con relación al AFI. El AFI es muy fácil de interpretar, es muy preciso en cuanto al tipo de rasgos que quiere describir, etc. Entonces, se necesita lo mismo en sus tablas. Manejo de las semiconsonantes y vocales nasales. En el inglés teníamos el problema de las africadas, pero aquí no hay africadas. Aquí tenemos el problema de las nasales. ¿Dónde metemos las nasales? ¿Cómo las representamos? Porque necesitamos representarlas. Representación de los diacríticos y evaluación orgánica que equivale a 6 puntos. 1 punto, 2 puntos, 1 punto, 6 puntos cada uno de estos rubros, ¿vale? ¿Alguna pregunta con relación a la tarea? ¿Nada? Ok. Y el segundo aviso, entonces, es el de la lectura. Vamos un poco apretados de tiempo, pero tenemos un poco la semana de vacaciones, que tampoco les voy a poner a hacer muchas cosas, pero es importante porque todavía nos faltarían 2, esta lectura y la que sigue.
La que sigue sería en español, pero esta sí tiene una lectura, las dos lecturas están integradas en inglés. Vamos a ver la siguiente sesión, vamos a empezar con la sílaba. Entonces, tenemos estas dos lecturas. El capítulo Syllables del libro An Introduction to English Phonology y el capítulo Syllabic Division de A Handbook of French and Phonetics, ¿no? Vamos a ver, las lecturas las tienen aquí, son dos. Las dos están en inglés y es importante leer las dos porque la primera nos va a dar un marco general sobre lo que es la sílaba y la segunda, en la segunda vamos a leer solamente una parte. Vamos a leer de la página 59 a la 61, que sería solamente donde, en lo que se refiere a la división silábica en francés. Sería hasta aquí, porque ya después viene el acento, la liaison, que esto no lo vamos a revisar, pero estaría bien que le echaran un ojo, por eso se los incluí. Y hasta el final vamos a tener lo de entonación, que esto sí lo vamos a revisar. Entonces, de primer momento solamente sería leer lo que dice división silábica. Vamos a revisar después lo del acento, pero es importante que ustedes vayan leyendo. El acento es muy pequeñito, ¿no? O sea, si se dan cuenta, prácticamente es nada lo que hay que leer. O sea, es muy pequeño lo del acento. Y también lo de la entonación. Habría que leer entonación, acento y división silábica. Lo demás se los dejo como un extra, pero en realidad solamente vamos a revisar lo de división silábica, entonación y acento. Los conceptos y este tipo de cosas son lo que vamos a ver. Y en la primera, les digo, la primera sí sería leer todo porque da un marco general sobre la sílaba y luego vienen las reglas de silabificación del inglés. Leer para el 8 de abril. Vamos a centrarnos entonces en el concepto de sílaba, que es la sílaba, componentes de la sílaba, ataque, núcleo y coda silábica. Principio de secuenciación de sonoridad, vamos a ver cómo está organizada la sílaba en términos de fonemas. Principio de maximización del ataque. Son dos principios importantes que hay que revisar. Reglas de silabificación del inglés. Lectura de McMahon, porque ahí es donde van a encontrar esto, y reglas de silabificación del francés. Lectura de Nitz, Wilkins y Parmenter, que ahí les digo solamente sería el capítulo de división silábica. Los otros dos capítulos, entonación y acento, los vamos a revisar después, ¿vale? No sé si tengan alguna pregunta con relación a la lectura. ¿La descargan bien? ¿Se puede descargar bien? ¿Problemas con esto? ¿Nada? Bueno, voy a presuponer que entonces no hay ningún problema. Sería todo, ¿no? Ya no nos va a dar tiempo de hacer el ejercicio, entonces lo vamos a dejar hasta aquí y tampoco me quiero detener mucho en esto porque ya nos quedan solamente prácticamente 2 semanas y media de clases, así clases, porque vendrían los exámenes y luego lo de las calificaciones y ya se acabó el cuatrimestre, ¿no? Entonces, el ejercicio se basaba más o menos en transcribir un texto en francés, transcribirlo fonéticamente. ¿Por qué me interesa hacer este tipo de ejercicio o por qué les recomendaría yo que intentaran hacer este tipo de ejercicio? Porque es la única manera de poder comprender la importancia de la fonética en la práctica de la pronunciación. Aquí tienen una herramienta que se llama lingua.com, también probablemente ustedes ya la hayan revisado. Es una herramienta que también tiene una versión de pago, pero la versión gratuita está muy bien para leer, por ejemplo,
sobre todo la versión de pago viene para escuchar y todas estas cosas, ¿no? Pero está muy bien como para leer textos muy pequeños en una determinada lengua, traducir, y un poco el ejercicio que iba yo a pedir era justamente transcribir a lo mejor un breve texto del francés, pero digamos en su versión fonética, ¿no? Porque aquí tenemos la versión escrita, cómo se escribe el texto, pero lo podemos transcribir fonéticamente, con ayuda del diccionario. Y esto es importante porque justamente de eso se trata la fonética. Para una práctica de pronunciación, por ejemplo, si yo sé manejar el diccionario con las transcripciones adecuadas, etcétera, las prácticas de lectura en voz alta son muy útiles para mejorar la pronunciación, porque tenemos palabras en contexto, tenemos frases con sentido completo y podemos ir practicando cada uno de los elementos pausadamente, lo podemos repetir si no lo hemos pronunciado adecuadamente, etc. Lo que no ocurre en la producción oral inmediata, ¿no? Cuando tenemos una conversación uno a uno con una persona, generalmente vamos hablando muy rápido y no nos da tiempo de regresar a decir, mira, esta palabra la pronuncié mal. Y la lectura en voz alta, lo que justamente ayuda a generar es esta articulación, que nuestra boca se acostumbre, a articular los fonemas y lo podamos hacer de manera más rápida y natural. Entonces, yo les recomendaría hacer este ejercicio, ¿no? Utilizar diccionarios para leer en voz alta textos en la lengua que ustedes estén aprendiendo, porque eso va a ayudar mucho a mejorar la pronunciación, porque van a tener la palabra, van a tener la transcripción fonética y van a poder repetir la palabra si es que necesitan volverla a escuchar, o si hay un fonema problemático, nos vamos a escucharlo al banco de datos, este fonema no me sale, voy a escuchar cómo se pronuncia y regreso a la palabra y otra vez vuelvo a pronunciar. Es lo que se hace para la corrección fonética, ¿no? La lectura en voz alta en ese sentido sería muy importante y fundamental. Ya no nos dio tiempo de hacer este ejercicio, pero yo les recomiendo que intenten hacerlo en sus casas, ¿no? Tanto con el francés, con el inglés, y si estudiaran otra lengua, con cualquier lengua, lo ideal es hacer este tipo de ejercicios en lectura en voz alta con ayuda de la fonética para poder ir mejorando la pronunciación, ¿vale? Bueno, entonces, si ya no tienen ninguna pregunta ni nada, ya les di los avisos pertinentes. Nos veríamos el día martes para comenzar con el asunto de la sílaba, ¿vale?